La triste verdad, escribió Carl Jung, es que la vida real del hombre consiste en un complejo de contrarios inevitables, día y noche, nacimiento y muerte, felicidad y miseria, bien y mal. Ni siquiera estamos seguros de que uno prevalezca sobre el otro, que el bien venza al mal, o que la alegría derrote al dolor. La vida es un campo de batalla. Siempre lo ha sido, y siempre lo será. De las muchas metáforas utilizadas para describir una vida en proceso, la metáfora de una batalla es una de las más apropiadas. En esta batalla, nuestro propio ser es tanto nuestro mayor aliado como nuestro mayor oponente, con una tensión dinámica que existe entre los elementos de nuestra personalidad, impulsándonos hacia el crecimiento individual. Cada persona también debe enfrentarse al potencial tanto de bien como de mal, que reside en su interior. Si nuestras fortalezas y capacidad para el bien toman la delantera, o si nuestras debilidades y capacidad para el mal lo hacen, es en gran parte el resultado de esta batalla librada dentro de nosotros mismos. Sin embargo, demasiadas personas se preparan para la derrota al negarse a reconocer el lado destructivo de su ser. Utilizando varios mecanismos de defensa psicológicos, estas personas hacen lo posible por mantenerse ignorantes de sus defectos y debilidades. Al hacerlo, estos elementos de su personalidad se relegan al inconsciente y conforman el reino de la psique que Jung definió como la sombra. La sombra ejerce una influencia activa en nuestra personalidad y afecta nuestro comportamiento de innumerables formas imprevistas. Cuando actuamos impulsados por nuestra sombra, ya sea tratando mal a alguien, o participando en conductas autodestructivas, en lugar de asumir la responsabilidad de nuestras acciones, la mayoría de las personas recurren al fenómeno psicológico de la proyección para evitar confrontar su propia oscuridad. Sigmund Freud, quien popularizó el término a mediados de la década de 1890, creía que la proyección era un mecanismo de defensa utilizado para evitar la ansiedad que se provoca cuando uno se ve obligado a enfrentarse a sus defectos, debilidades y tendencias destructivas. La visión de Jung sobre la proyección era similar a la de Freud, y como explica en El hombre arcaico, la proyección es uno de los fenómenos psíquicos más comunes. Todo lo que es inconsciente en nosotros lo descubrimos en nuestro prójimo, y lo tratamos en consecuencia. Sin embargo, Jung enfatizó que la proyección era tanto un componente inevitable como necesario en nuestro desarrollo psicológico, ya que es uno de los medios principales por los cuales podemos adquirir conciencia de los elementos que residen en nuestro inconsciente. Después de proyectar un elemento de nuestro inconsciente, lo saludable es reconocer el origen subjetivo de la proyección, retirarla del mundo exterior, e integrar este elemento de nuestra personalidad en la conciencia. Solo al retirar nuestras proyecciones y hacernos conscientes de los defectos que previamente proyectábamos en los demás, podemos esperar tomar medidas correctivas. Este proceso de retiro e integración es una tarea difícil, ya que requiere coraje para enfrentar nuestras debilidades y cualidades oscuras. Pero aunque es difícil, esta tarea es crucial en la batalla de la vida, ya que no confrontar nuestra sombra deja que estos elementos crezcan en alcance e influencia. Jung explica, cuando alguien se esfuerza desesperadamente por ser bueno, maravilloso y perfecto, la sombra desarrolla con más fuerza una voluntad de ser oscura, malvada y destructiva. Las personas no pueden ver esto. Siempre están intentando ser extraordinarias, y luego, cuando ocurren cosas terribles y destructivas que no comprenden, lo niegan, o si lo admiten, lo ven como infortunios inevitables, minimizándolos y echando la culpa a otros. La realidad es que, si uno se esfuerza más allá de sus límites por ser perfecto, la sombra desciende al infierno y se convierte en el diablo. Aquellos que dependen demasiado de la proyección para protegerse de su sombra, que nunca se esfuerzan por cuestionar si la imagen que tienen de sí mismos es quizás demasiado perfecta, pasan por la vida siempre necesitando chivos expiatorios o personas a quienes culpar de todos sus problemas. A menudo, un amigo o miembro de la familia es elegido como chivo expiatorio, pero el problema con esta elección es que daña irreparablemente, y en muchos casos, obliga a poner fin a la relación. Después de alejar a su chivo expiatorio, por lo general se descubre que los problemas persisten de todos modos. Esto lleva a algunas personas a mirar dentro de sí mismas y enfrentar los aspectos de su personalidad que han negado durante tanto tiempo. Sin embargo, en lugar de realizar esa reflexión interna, la mayoría simplemente busca un nuevo chivo expiatorio. En este proceso, descubren que el chivo expiatorio más efectivo no es una persona en particular, sino grupos enteros de personas. Esta tendencia de buscar chivos expiatorios a nivel colectivo puede tener consecuencias peligrosas para una sociedad. Aquellos que no quieren o no pueden enfrentarse a sus sombras son presas fáciles para los movimientos colectivistas,
que tienen chivos expiatorios prefabricados en la forma de oponentes políticos, miembros de diferentes grupos étnicos o clases socioeconómicas. La proyección de nuestras culpas sobre grupos de personas que difieren de nosotros se vuelve atractiva por varias razones, y es que nos permite evitar el daño a nuestras relaciones personales, que ocurre cuando usamos a alguien cercano como chivo expiatorio. Además, dado que nuestras interacciones con los miembros del grupo chivo expiatorio suelen ser limitadas, no corremos el riesgo de darnos cuenta de que estas personas no se parecen en nada a la imagen distorsionada que tenemos de ellas en nuestra psique. El chivo expiatorio a nivel de grupo se facilita por el hecho de que aquellos en el grupo señalado, al estar compuestos de individuos con sus propias debilidades y defectos, pueden en realidad comportarse de maneras que ofrezcan razones legítimas para la indignación. O como lo expresó Jung, eso no significa que los demás estén completamente exentos de culpa, ya que incluso la peor proyección siempre encuentra algo a lo que aferrarse, aunque sea un pequeño gancho ofrecido por la otra persona. Pero como reconoció Jung, hay una tendencia dentro de los movimientos colectivistas a tomar ese pequeño gancho ofrecido por los oponentes y colgar en él prácticamente todo lo que está mal en uno mismo y en el mundo. Cuando retratamos a un grupo de personas de manera negativa, viéndolos como la fuente principal de todos los males de la sociedad, se vuelve posible justificar la persecución, la violencia e incluso quizás la exterminación de dicho grupo. La proyección a nivel colectivo se vuelve aún más peligrosa cuando aquellos en posiciones de poder pueden desviar la atención de sus propias actividades y el daño que pueden estar causando mediante el uso de propaganda, banderas falsas y otras técnicas de manipulación para culpar a chivos expiatorios preparados de antemano. Lo que impulsa a las personas a luchar consigo mismas es la sospecha o el conocimiento de que están compuestas por dos personas en oposición entre sí. El conflicto puede ser entre el hombre sensual y el espiritual, o entre el ego y la sombra. Es fundamental reconocer que aquello que reprimimos en nuestro interior continúa afectando nuestro comportamiento. Además, como muchas veces no somos conscientes de lo que se oculta en la oscuridad de nuestra mente, nunca podemos tener plena certeza sobre los mecanismos que operan en el trasfondo de nuestra psique. Hay aspectos de nosotros que son fáciles de aceptar, especialmente aquellos que usamos con orgullo para llenar nuestro ego. Y probablemente estas son características que nuestro entorno inmediato ha clasificado como deseables. Pero si echamos un vistazo detrás de las máscaras que usamos, encontramos cosas que no mostramos fácilmente. Quizás mostremos estos elementos con moderación a algunas personas, pero en muchos casos, esta parte del ego está fuera del alcance de cualquiera, excepto de nosotros mismos. Sin embargo, si profundizáramos más, llegaríamos a una estructura psicológica más allá de los límites de nuestra conciencia, y ahí es donde entra la sombra. La guerra interna ocurre cuando hay un conflicto entre lo que creemos que somos y las características de nosotros mismos que no conocemos, pero que no obstante, están activas detrás del telón, viviendo de manera autónoma e influyendo en nuestro comportamiento sin nuestro conocimiento ni consentimiento. La novela y película Club de Pelea cuenta la historia de un joven conocido como el narrador. El narrador trabaja en un empleo sin futuro en una oficina y tiene un bonito apartamento lleno de muebles de IKEA. Para ser el tipo dócil e inofensivo que aparenta ser, muchas características no deseadas han sido escondidas en un lugar al que no puede llegar conscientemente, cosas como la capacidad para la violencia, la confrontación y hacer cosas ilegales. Pero entonces su inconsciente toma el control, personificado por Tyler Durden, quien básicamente representa lo que había barrido bajo la alfombra. Tyler aparece primero como un amigo, pero a medida que avanza la historia, el narrador descubre que él y Tyler son la misma persona. Tyler es su sombra tomando el control, haciéndolo hacer cosas que normalmente nunca haría. Muchas personas se sorprenden de las acciones malvadas de las que son capaces. Vemos esto en el personaje de Walter White, en la serie Breaking Bad, un hombre que trabaja como maestro de química en una escuela secundaria, sobrecualificado a los 50 años. Al principio de la serie, Walter puede describirse como un hombre tímido, abatido, que no mataría ni a una mosca. Con frecuencia es objeto de burla de su cuñado, un típico policía macho alfa, y está claro que su hijo y su esposa, así como sus estudiantes, no lo respetan. Pero cuando es diagnosticado con cáncer, los rasgos de su personalidad reprimidos salen a la superficie, ya que su perspectiva de la vida cambia. Poco a poco se convierte en un criminal, lo cual justifica con la idea de que sus actividades son necesarias para apoyar económicamente a su familia después de su muerte. En el mundo criminal, él se vuelve cada vez más notorio y se hace conocer como un despiadado capo en el tráfico de drogas local.
En ese momento, nadie en su entorno, incluyéndose a sí mismo, habría esperado que Walter fuera capaz de hacer lo que hizo. Era un caso típico de una persona demasiado buena para este mundo. Y en su caso, ser demasiado bueno significaba que nunca llegó a aceptar su lado oscuro, lo cual puede ser algo peligroso, porque si no podemos reconocer y finalmente aceptar el mal dentro de nosotros, es imposible que podamos dominarlo. Carl Jung escribió sobre esto, y cito: "Desafortunadamente, no cabe duda de que el hombre, en general, es menos bueno de lo que imagina o quiere ser. Todos llevan una sombra, y cuanto menos se incorpora en la vida consciente del individuo, más negra y densa es. No es de extrañar que Walter esté constantemente en guerra consigo mismo, y como consecuencia, con su entorno. Su antiguo ser y su sombra emergente parecen difíciles, si no imposibles, de reconciliar, ya que son extremos: el hombre humilde, callado y dócil, por un lado, y el codicioso, enojado y violento, por el otro. Por desgracia, el último extremo ha tomado el control, su inconsciente lo está controlando desde detrás del telón. Walter White se ha convertido en un esclavo de su sombra autónoma. La dificultad para aceptar nuestra realidad es lo que nos lleva a crear sombras densas. No es de extrañar, entonces, que nos cueste tanto aceptar quiénes somos. En general, las personas tienden a condenarnos rápidamente por rasgos que consideran indeseables. Estos rasgos no siempre son malvados, pueden incluir intereses creativos o preferencias que, aunque no son dañinas, pueden ser objeto de críticas severas por parte de nuestro entorno. Jung notó que al criticar a otra persona por un comportamiento que consideramos inaceptable, por pensamientos ofensivos o ideas extremas, en realidad nos estamos condenando a nosotros mismos. Esto se debe a que todos somos humanos y cargamos con las semillas de la inmoralidad. Vemos, por ejemplo, personas que luchan contra la opresión de todo tipo, y dicen luchar por la justicia. Pero esto a menudo se hace de maneras que se basan en fuertes condenas, lo que en realidad los convierte en opresores e injustos. Consideremos a la figura de un líder político que deshumaniza a sus oponentes, tildándolos de ratas o parásitos. Al hacerlo, este líder no solo perpetúa un discurso de odio, sino que también ignora su propia humanidad, ya que esos oponentes son en última instancia personas con sus propias historias y luchas. Además, su propio comportamiento podría reflejar actitudes igualmente problemáticas, demostrando que incluso aquellos que se consideran justos pueden albergar en su interior sombras que los asemejan a lo que critican. Como dijo Jung, la condena no libera, sino que oprime. Soy el opresor de la persona a la que condeno, no su amigo y compañero de sufrimiento. Si nos condenamos a nosotros mismos por tener un lado oscuro, no solo nos oprimimos, también negamos nuestra humanidad. Y así, la guerra interna continúa, ya que nos negamos a reconocer lo que forma parte de nosotros. Desde una perspectiva junguiana, para ayudar a un paciente, un médico debe acercarse a esta persona con objetividad imparcial. Un médico no puede ayudar a un paciente si no puede aceptarlo, independientemente de su propia moral y valores. Y solo podemos aceptar a otra persona si primero nos aceptamos a nosotros mismos. Porque solo a través de la aceptación podemos reconocer la totalidad de nuestro ser, y solo así podemos identificar que el mal dentro de nosotros también está presente en los demás. Nosotros mismos somos el enemigo que despreciamos. Por lo tanto, ama a tu enemigo, también significa, ámate a ti mismo. Así como no deberíamos condenar a un animal por ser hostil, no deberíamos condenar a un ser humano por hacer lo mismo, incluso cuando es irracional. Según Jung, la idea de la autoaceptación es fácil de comprender, pero difícil de ejecutar. Tal como dijo Jung, sin duda, esto también suena muy simple. Sin embargo, en la realidad, la aceptación del lado oscuro de la naturaleza humana roza lo imposible. Considera por un momento lo que significa conceder el derecho a existir a lo que es irracional, insensato y malvado. Para aceptarnos a nosotros mismos, debemos saber quiénes somos. Pero aunque no podemos acceder conscientemente a nuestro lado oscuro, y la mayor parte de nuestra psique está fuera de nuestro alcance, hay formas de integrar partes reprimidas de nosotros mismos en nuestras personalidades conscientes, según Jung. En casos como los de Walter White, significa que los extremos opuestos deben ser reconocidos y reconciliados. Lo que se ha considerado bueno ha seguido manteniendo al mal como algo inherentemente negativo. Para que esa dinámica cambie, el mal debe transformarse en algo positivo. Podríamos comparar esto con quitar la presa entre dos áreas de agua, de modo que el agua encuentre naturalmente su nivel. En la psicología junguiana, este proceso se llama trabajo con la sombra,
una labor mediante la cual los practicantes aprenden a eliminar las barreras que impiden que partes de sí mismos fluyan naturalmente hacia la luz de la conciencia. Cuando hacemos consciente lo inconsciente y damos permiso a lo que hemos condenado a la sombra para existir, solo entonces, lo que Jung llama, la conversión en lo opuesto, puede tener lugar. Debido a las terribles consecuencias que pueden surgir tanto a nivel individual como social cuando no reconocemos, en palabras de Alexander Solzhenitsyn, que la línea que divide el bien y el mal atraviesa el corazón de cada ser humano, es de suma importancia que nos esforcemos por reconocer nuestras cualidades sombrías y las integremos en nuestra conciencia. Solo entonces estaremos en una posición adecuada para evaluar las verdaderas fuentes del mal en este mundo. Por otro lado, si no reconocemos el origen subjetivo de nuestras proyecciones, no solo sufrirá nuestro bienestar personal, sino que contribuiremos a nivel global a muchos conflictos innecesarios. Jung llegó a sugerir que, si la proyección psicológica a nivel colectivo se volviera demasiado generalizada, la guerra sería el resultado probable. Él sostenía que el mayor peligro para la civilización no radicaba en las armas que poseemos, sino en nuestra incapacidad para comprendernos a nosotros mismos. Es precisamente esta ignorancia y el fracaso en confrontar nuestras propias debilidades y tendencias destructivas lo que provoca que una batalla que debería librarse internamente se proyecte hacia el mundo exterior. Para terminar, cito a Carl Jung: las personas modernas son ignorantes de lo que realmente son. Simplemente hemos olvidado lo que es un ser humano, por lo que dependemos de hombres como Nietzsche, Freud y Adler, quienes nos dicen lo que somos sin piedad. Debemos descubrir nuestra sombra, de lo contrario, nos veremos empujados a una guerra mundial para ver qué clase de bestias somos.